Hola a todos, en el video se podrá observar la resolución de un ejercicio relacionado con aplicaciones del sistema de ecuaciones en diferencia, bajo el enfoque de la competencia razonamiento cuantitativo. Esta competencia es definida como la capacidad para interpretar, representar, comunicar y utilizar información cuantitativa diversa en situaciones de contexto real. Incluye calcular, razonar, emitir juicios y tomar decisiones con base en esta información cuantitativa. El problema nos dice que un territorio está dividido en tres zonas, A, B y C, entre las que habita una población de leones. Cada año, y debido a diversas razones, disponibilidad de alimentos, peleas por el territorio, entre otras, se producen los siguientes flujos migratorios entre las distintas zonas. En A, el 20% permanece en A, el 20% emigra a B y el 60% emigra a C. En B, un 10% emigra a A, un 60% permanece en B y un 30% emigra a C. En C, un 70% emigra a A, el 20% emigra a B y un 10% permanece en C. Inicialmente, de la población total de leones, 300 viven en A, 200 viven en B y 240 viven en C. Se puede afirmar que el número de leones en la zona B se extingue a largo plazo. A continuación, desarrollaremos una serie de acciones en aras de resolver el problema. Solución. Iniciaremos interpretando la pregunta. Ten en cuenta que en la dimensión de interpretación se debe identificar datos e información numérica en algunos formatos para definir una situación problemática en el contexto real. Es decir, que para esta parte debemos responder a las siguientes preguntas. ¿De qué trata el problema? ¿Qué nos pide el problema? ¿Y cuáles son los datos pertinentes del problema? Seguidamente responderemos a las tres preguntas. Para la primera pregunta, ¿de qué trata el problema? El problema consiste en plantear un sistema de ecuaciones en diferencias y nos detallan cómo la población de leones está distribuida en tres zonas, A, B y C. Cada año, debido a factores como la disponibilidad de alimentos y peleas por el territorio, se producen ciertos flujos migratorios entre estas zonas. Para la segunda pregunta, ¿qué nos pide el problema? El problema nos pide determinar si a largo plazo los leones en la zona B se extingue dado los flujos migratorios anuales entre las zonas A, B y C. ¿Cuáles son los datos pertinentes del problema? Entre los datos pertinentes del problema tenemos la población de leones en la zona A, que es 300, la población de leones en la zona B, que es 200, y la población de leones en la zona C, que es 240. También nos dicen que la población de leones en la zona A en el siguiente año, un 20% permanece en A, un 20% emigra a B y el 60% emigra a C. Nos dicen también que la población de leones en la zona B en el siguiente año, un 10% emigra a A, un 60% permanece en B y un 30% emigra a C. También nos dicen que la población de leones en la zona C en el siguiente año, un 70% emigra a, el 20% emigra a B y un 10% permanece en C. A continuación, desarrollaremos la dimensión de representación. Para esta parte debemos considerar lo siguiente. Ten en cuenta que en la dimensión de representación se debe identificar una expresión matemática y o estadística relacionada a la situación problemática en un contexto real. Es decir, para esta parte debemos considerar lo siguiente. De ser pertinente, esbozar un gráfico o elaborar una tabla con los datos del problema según el contexto. Definir las variables a utilizar con sus unidades y restricciones. Escribir correctamente las ecuaciones matemáticas que se necesita para resolver el problema. Consideramos que para el desarrollo de esta dimensión no es necesario esbozar un gráfico o elaborar una tabla con los datos del problema. Luego, definiremos las variables a utilizar con sus unidades y restricciones. Llamaremos n a la cantidad de años,
Este n tendrá que ser una cantidad mayor o igual a 0 y n debe pertenecer a los números enteros. Llamaremos x sub n a la población de leones en la zona A luego de n años. Llamaremos y sub n a la población de leones en la zona B luego de n años. Llamaremos z sub n a la población de leones en la zona C luego de n años. Seguidamente escribiremos correctamente las ecuaciones matemáticas que se necesita para resolver el problema. Tenemos que la población de leones en la zona A en el siguiente año, un 20% permanece en A, el 20% emigra a B y el 60% emigra a C. A la población de leones en la zona A en el siguiente año lo representaremos como x sub n más 1. Tenemos también como dato que la población de leones en la zona B en el siguiente año, un 10% emigra a, un 60% permanece en B y un 30% emigra a C. Llamaremos a la población de leones en la zona B en el siguiente año como y sub n más 1. Tenemos por dato también que la población de leones en la zona C en el siguiente año, un 70% emigra a, el 20% emigra a B y un 10% permanece en C. Llamaremos a la población de leones en la zona C en el siguiente año como z sub n más 1. De este primer dato sobre la población de leones en la zona A en el siguiente año, el problema nos dice que un 20% permanece en A, que lo podemos expresar como 0.20 x sub n. De esta población de leones, un 20% emigra a B. Entonces, el 20% de los leones de la zona A emigra a la zona B. El 60% de leones de la zona A emigra al año siguiente a la zona C. Y eso será igual a 0.60 x sub n. Seguidamente nos vamos a la zona B. De la zona B, un 10% emigra al año siguiente a la zona A. Esto será representado como 0.10 y sub n. Un 60% permanece en B, que lo expresaremos como 0.60 por y sub n. Un 30% emigra a C, que llamaremos 0.30 y sub n. En la zona C, al año siguiente, un 70% emigra a. Esto lo podemos representar como 0.70 z sub n. El 20% emigra a B, que lo podemos expresar como 0.20 z sub n. Un 10% permanece en C, que lo podemos expresar como 0.10 z sub n. De la zona B, un 10% emigra al año siguiente a la zona A. Esto será representado como 0.10 y sub n. Un 60% permanece en B, que lo expresaremos como 0.60 por y sub n. Un 30% emigra a C, que llamaremos 0.30 y sub n. En la zona C, al año siguiente, un 70% emigra a. Esto lo podemos representar como 0.70 z sub n. El 20% emigra a B, que lo podemos expresar como 0.20 z sub n. Un 10% permanece en C, que lo podemos expresar como 0.10 z sub n. De esta forma tenemos representado nuestro sistema de ecuaciones en diferencia. Además, por dato del problema tenemos que la población inicial de leones en la zona A es 300. La población inicial de leones en la zona B es 200. Y la población inicial de leones en la zona C es 240. A continuación, desarrollaremos la dimensión cálculo. Para esta parte debemos considerar lo siguiente. Ten en cuenta que en la dimensión cálculo se debe efectuar parcialmente la operación matemática y o estadística seleccionada para resolver la situación problemática en un contexto real. Recuerda que para determinar la solución general del sistema de ecuaciones en diferencia, debemos recordar la fórmula que se muestra en la imagen. Ten en cuenta, lambda 1, lambda 2 y lambda 3 son los llamados autovalores o también llamados valores propios. V1, V2
y V3 son los llamados autovectores o vectores propios. De modo que, para determinar dichos autovalores y autovectores, necesitamos expresar el sistema de ecuaciones en diferencia de manera matricial. De esta forma, a partir de la matriz de coeficientes que llamaremos A, determinaremos los valores propios de la matriz A. Ten en cuenta que para determinar los valores propios, estos valores se determinan resolviendo la ecuación característica. Ten en cuenta que la ecuación característica se obtiene del determinante de la matriz A menos lambda por la matriz identidad, todo igualado a 0. A continuación, reemplazaremos la matriz A y la matriz identidad en la ecuación característica. Notamos que podemos multiplicar lambda por cada elemento de la matriz identidad, para luego restarle a la matriz A el resultado de multiplicar lambda por la matriz identidad. De esta ecuación obtenemos una matriz 3×3, que al calcular el determinante podemos aplicar la regla de Sarrus. Esta regla nos dice que podemos duplicar las dos primeras filas de la matriz. Seguidamente multiplicaremos los elementos que están sobre la diagonal principal. De nuevo obtenemos el producto de los tres elementos que se muestran en la imagen. Seguidamente multiplicamos los elementos que están sobre la primera diagonal paralela a la diagonal principal. De nuevo obtenemos por resultado el número 0.042. Luego multiplicamos los elementos que están sobre la segunda diagonal paralela a la diagonal principal. De donde tenemos por resultado 0.012. Luego multiplicamos los elementos que están sobre la diagonal secundaria. De donde tenemos 0.42 por el factor 0.60 menos lambda. Seguidamente multiplicamos los elementos que están sobre la primera diagonal paralela a la diagonal secundaria. De donde obtenemos por resultado 0.06 por el factor 0.20 menos lambda. Seguidamente multiplicamos los elementos que están sobre la segunda diagonal paralela a la diagonal secundaria. De donde obtenemos por resultado 0.02 por el factor 0.10 menos lambda. El polinomio característico lo obtenemos. Sumamos estos productos parciales obtenidos en la columna derecha menos la suma de productos parciales obtenidos en la columna izquierda. Al efectuar y reducir, obtenemos que el polinomio característico será igual a menos 0.2 más 0.3 por lambda más 0.9 por lambda cuadrado menos lambda cubo igualado a 0. Al resolver esta ecuación polinomial, obtenemos que lambda toma por valores 1, 2/5 y menos 1/2. A continuación, determinaremos los vectores propios. Ten en cuenta que para determinar los vectores propios asociados a cada valor propio, estos se determinan por medio de la ecuación A menos lambda por la identidad, todo multiplicado por el vector V igualado a 0. Entonces, reemplazamos en la ecuación la matriz A y la matriz identidad. Ten en cuenta que el vector propio tendrá por componentes X, Y y Z. De modo que, al restar la matriz A menos lambda por la matriz identidad y reemplazar el vector propio, obtenemos la ecuación que se muestra en la imagen. Iniciaremos determinando el vector propio asociado al valor propio lambda igual a 1. De modo que reemplazamos el valor de lambda por 1 en la ecuación. Al restarle 1 a los elementos que están en la diagonal principal, obtenemos menos 0.80, menos 0.40 y menos 0.90. Seguidamente expresaremos este sistema matricial de manera equivalente a partir de la matriz ampliada. En esta matriz ampliada consideramos como primer paso en la fila 3 sumar los elementos de la fila 1, de la fila 2 y la fila 3. De donde nos quedará que en la fila 3 todos los elementos serán ceros. Seguidamente multiplicaremos por 4 a los elementos de la fila 2 y los sumaremos a los elementos de la fila 1. Estos resultados los ubicaremos en la fila 2. De donde obtenemos por resultado 0, menos 1.50, 1.50 y 0. Seguidamente anexaremos a los coeficientes las variables X, Y, Z. Y y Z para la segunda fila. De modo que en la segunda fila obtendremos la ecuación
menos 1.50 por y más 1.50 por z igualado a 0. En la primera ecuación obtenemos menos 0.80 por x más 0.10 por y más 0. Por z igualado a 0. De la primera ecuación despejamos y obtenemos que y es igual a z. De esta forma, en la segunda ecuación, reemplazamos el valor de y por z. Al reducir y despejar el valor de x, obtenemos que x es igual a z. De modo que, para determinar nuestro vector propio asociado, reemplazaremos en nuestro vector propio de componentes x, y y z, reemplazaremos y por z y x por z. Extraemos el valor de z y nos quedará que nuestro vector asociado a lambda igual a 1 tendrá por componentes 1, 1 y 1. Seguidamente determinaremos el vector propio asociado a lambda igual a 2/5. En decimales, 0.40. Reemplazamos 0.40 en nuestra ecuación y al reducir la diagonal principal obtenemos menos 0.20, 0.20 y menos 0.30. Este sistema de ecuaciones lo buscaremos expresar de manera equivalente, considerando para ello utilizar la matriz ampliada. Seguidamente buscaremos escalonar la matriz. Para ello, a la fila 2 le sumaremos la fila 1 y a la fila 3 le sumaremos el triple de la fila 1. Luego, a los elementos de la fila 3 le restaremos el doble de los elementos de la fila 2. Al restar a la fila 3 el doble de los elementos de la fila 2, notamos que todos los elementos de la fila 3 son ceros. Seguidamente anexaremos las variables al sistema: x, y, z para la primera ecuación, y z para la segunda ecuación. En la segunda fila tenemos por ecuación 0.30 por y más 0.90 por z igualado a 0. En la primera fila tenemos por ecuación menos 0.20 por x más 0.10 por z más 0.70 igualado a 0. Al despejar y de la primera ecuación, obtenemos que y es igual a menos 3 por z. De la segunda ecuación, podemos reemplazar el valor de y por menos 3z. Al despejar x de esta ecuación, obtenemos que el valor de x es igual a 2z. Seguidamente, reemplazaremos en nuestro vector propio de componentes x, y y z, x por 2z, y por menos 3z, factorizamos z y obtenemos que nuestro vector propio asociado a lambda igual a 2/5 tiene por componentes 2, menos 3 y 1. Seguidamente determinaremos el vector propio asociado al valor propio menos 1/2. Menos 1/2 en decimales nos quedará menos 0.50. Reemplazamos menos 0.50 en la ecuación y en nuestra diagonal principal nos quedará 0.70, 1.10, 0.60. Este sistema matricial lo buscaremos expresar en términos de la matriz ampliada. Luego, en la fila 3, colocaremos el resultado de sumar la fila 1, la fila 2 y la fila 3. Seguidamente, a todos los elementos de la fila 3 los dividiremos entre 1.50. Luego, cambiaremos los elementos de la fila 1 por la fila 3. Seguidamente buscaremos escalonar la matriz. Para ello, a los elementos de la fila 2 le restaremos 0.20 los elementos de la fila 1 y a los elementos de la fila 3 le restaremos 0.70 los elementos de la fila 1. Seguidamente, a los elementos de la fila 3 le sumaremos 2/3 de los elementos de la fila 2. Notamos que los elementos de la fila 3 todos son ceros. De esta forma hemos determinado la matriz escalonada. Luego, anexaremos las variables al sistema. Anexamos la variable x a la primera columna, la variable y a la segunda columna y la variable z a la tercera columna. De la segunda fila tenemos la ecuación 0.90 por y. De la primera fila tenemos la ecuación x más y más z igualado a 0. De la primera ecuación deducimos que y es igual a 0. Al reemplazar y por 0 en la segunda ecuación, obtenemos que x más z es igual a 0. Despejamos x y x es igual a menos z. Dado que tenemos el vector propio de componentes x, y z, reemplazamos x por menos z y por 0. Factorizamos z
Y obtenemos que el vector propio asociado a lambda menos un medio tiene por componentes menos 1, 0 y 1. De esta forma hemos determinado los valores propios y los vectores propios asociados a estos valores propios. Recuerda que nosotros queremos determinar xn, y sub n y z sub n. Para ello, tenemos la fórmula que se muestra en la imagen, donde lambda 1, lambda 2 y lambda 3 son los valores propios. Y v1, y v2 y v3 son los vectores propios asociados a dichos valores propios. Entonces, reemplacemos en la fórmula nuestros valores propios y vectores propios obtenidos previamente. Ten en cuenta, en particular, que 1 elevado a la n nos da 1. Seguidamente multiplicamos los coeficientes por los vectores. Luego sumamos las matrices y podemos afirmar que y sub n será igual a c sub 1 más 2 veces c sub 2 por 2 quintos elevado a la n más c sub 3 por menos 1 medio elevado a la n. Y sub n será igual a c sub 1 menos 3 veces c sub 2 más 2 quintos elevado a la n. Y z sub n es igual a c sub 1 más c sub 2 más 2 quintos elevado a la n más c sub 3 por menos 1 medio elevado a la n. Tenemos x sub n, y sub n, z sub n. Nos falta determinar los valores de c sub 1, c sub 2 y c sub 3. Para ello el problema nos da la cantidad de leones que habitan en A inicialmente, la cantidad de leones que habita en la zona B inicialmente y la cantidad de leones que habita en la zona C inicialmente. Entonces, al reemplazar n por 0 en la primera ecuación, n por 0 en la segunda ecuación, n por 0 en la tercera ecuación. De la primera ecuación tenemos que c sub 1 más 2 veces c sub 2 más c sub 3 será igual a 300. De la segunda ecuación, c sub 1 menos 3 veces c sub 2 será igual a 200. De la tercera, c sub 1 más c sub 2 más c sub 3 será igual a 240. Se ha generado un sistema de ecuaciones con 3 ecuaciones, 3 incógnitas. Luego de resolver el sistema de ecuaciones, obtenemos que c sub 1 es igual a 380, c sub 2 es igual a 60 y c sub 3 es igual a menos 200. De esta forma podemos reemplazar c sub 1, c sub 2, c sub 3 en nuestras ecuaciones. Finalmente desarrollaremos la dimensión análisis y argumentación. Ten en cuenta que en esta dimensión debemos sustentar el resultado del cálculo relacionado con la situación problemática. Ten en cuenta que el problema afirma que el número de leones en la zona B se extinguen a largo plazo. De modo que, a largo plazo, el valor de n será una cantidad muy grande. Siendo el valor de n muy grande, podemos considerar que el valor de n es un valor infinito. Al evaluar 2 quintos al infinito, eso es prácticamente 0. Multiplicado por 180 nos dará 0. 380 menos 0 nos dará 380. Por lo tanto, no es cierto que el número de leones en la zona B se extinguen a largo plazo, ya que la cantidad de leones en la zona B a largo plazo es aproximadamente 380.